O.J. Simpson fue uno de los deportistas estadounidenses más reconocidos de su época, hasta que terminó involucrado en un caso de doble asesinato que culminaría en lo que la prensa estadounidense bautizó como el juicio del siglo. Su vida dio un giro cuando fue acusado de brutal asesinato de su exesposa Nicole Brown y su amigo de ella, Ronald Goldman, un brutal y doble asesinato. Todo empezó en la noche del domingo del 12 de junio de 1994, cuando la policía encontró los cadáveres de Nicole Brown y Ronald Goodman en la residencia del barrio de Los Ángeles en el que vivían las esposas de O.J. Simpson. Las víctimas habían sido acuchilladas y degolladas, mientras en el interior de la vivienda dormían los dos hijos de 9 y 6 años de Brown y Simpson, quienes se habían divorciado en 1992. Con el paso de las horas, y en base a las pruebas que se encontraron en la escena del crimen y en casa de Simpson, entre ellas los famosos guantes ensangrentados, que serían clave en la absolución del exdeportista, las autoridades concluyeron que este había estado involucrado en el crimen. 4 días después de los asesinatos y tras haber interrogado al sospechoso, exhaustivamente la policía de Los Ángeles comunicó a los abogados de Simpson que iban a presentar cargos en contra de su cliente, acordando que éste se entregara en la mañana del 17 de junio. Cuando las autoridades se apersonaron en la casa de los Simpson, se había refugiado de la presión mediática el exdeportista, quien de ser declarado culpable podría enfrentarse a la pena de muerte. No pudo ser encontrado el abogado de Simpson. Les dijo a los agentes que su cliente había desaparecido alrededor de mediodía y que la última vez que había sido visto estaba en compañía de su amigo y excompañero de equipo. Fue entonces cuando las autoridades realizaron una dramática rueda de prensa en la que anunciaron que Simpson se había convertido en fugitivo y solicitaron la ayuda del público para que pudiera ser capturado. Entre las palabras, no sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida, decía Simpson en la masiva. Alrededor de las 6:45 del 17 de junio, tras recibir una denuncia de un ciudadano, la policía detectó al exdeportista en una camioneta mientras circulaba por la autopista interestatal, acompañado por su mejor amigo Collins. Cuando la policía se aproximó al vehículo, Collins, quien conducía, le dijo a Simpson que se encontraba en la parte trasera del vehículo y que tenía una pistola apuntando a su cabeza. Los agentes se alejaron y en ese momento se inició una persecución a baja velocidad que se prolongaría durante 1 hora y en la que una veintena de patrullas de la policía siguieron, mientras miles de curiosos congregados a los márgenes de la autopista observaban todo lo que estaba sucediendo. Las principales cadenas de televisión interrumpieron sus programaciones para retransmitir las imágenes de la fuga, que estaba siendo grabada desde varios helicópteros, alcanzándose una audiencia cercana a los 95 millones de telespectadores. Parcialmente, la emisión del quinto partido de la final de la NBA, que estaba disputando ese día para informar de la huida de Simpson, todo terminó sobre las 8 de la tarde, en la mansión del exdeportista, quien tras permanecer dentro del vehículo durante unos minutos, mientras negociaba con los policías, acabó entregándose. El interés mediático por el caso Simpson continuó hasta el inicio del juicio en contra del exdeportista, que arrancó en enero de 1995 y duró 9 meses siendo cubierto por más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Los fiscales argumentaron que Simpson mató a Brown en un ataque de celos. La evidencia presentada en el juicio incluyó pruebas de sangre, cabello y fibras que vinculaban a Simpson con los asesinatos. En uno de los momentos más memorables del juicio, los fiscales pidieron a Simpson que se pusiera los guantes manchados de sangre encontrados en la escena del crimen, pero Simpson tuvo dificultades para que le encajaran. Eso llevó a uno de los abogados de Simpson
a decirle al jurado en sus argumentos finales una frase que quedó para la posterioridad: si no ajusta, deben absorberlo. La defensa argumentó que Simpson había sido incriminado por el racismo de la policía de Los Ángeles 2 años antes. Varios agentes de la ciudad californiana habían sido absueltos tras pegarle una paliza, pese a que la agresión había sido grabado en video. Se calcula el 3 de octubre de 1995. Inocente o culpable. La decisión causó conmoción. La fiscalía confiaba en su victoria. En la escena había huellas ensangrentadas de los mismos zapatos que usaba Simpson y manchas de sangre coincidentes con su ADN. El propio exfutbolista trató de fugarse en una persecución que se vio en directo por televisión y que siguieron más de 90 millones de personas. Cuando la policía se dirigió a detenerlo, apareció con heridas en su mano izquierda al día siguiente de las muertes, y la policía encontró un guante de cuero en una de sus casas y el otro par ensangrentados en el lugar del crimen. Pero la defensa supo darle la vuelta a todas estas aparentes evidencias. Afirmó que muchas pruebas habían sido plantadas por un policía de antecedentes racistas. Montó un espectáculo en el estrado para tratar de mostrar que el guante de cuero le quedaba pequeño y por tanto no podía ser suyo, y sobre todo jugó la base racial. En Los Ángeles acudió por los conflictos sociales y raciales con el asesinato a manos de una policía todavía muy presente. El juicio de O.J. Simpson se convirtió en el símbolo de esta división. Los blancos creían en su culpabilidad y los negros en su inocencia. Al final, las emociones contaron tanto como las pruebas y Simpson salió libre. Sin embargo, 2 años después, se le volvió a juzgar por la vía civil, y en esa ocasión fue declarado culpable y condenado a pagar más de $33 millones por daños. Simpson siempre defendió su inocencia e incluso escribió un libro titulado Si yo lo hubiera hecho, cuya explicación paralizó un juez. El interés en el caso de O.J. Simpson ha persistido a lo largo del tiempo, como lo demuestra la producción en 2016 de una serie dramatizada, El pueblo contra O.J. Simpson, que abordaron su vida y el juicio, que ganaron respectivamente varios premios Emmy y un Oscar. O.J. Simpson terminó sus días viviendo con un perfil bajo, según reportaje. Se dedicaba a jugar a golf y a pasar rato con sus hijos y otros familiares. La vida es buena, dijo.